Bien, pues seguimos con la segunda parte del bloque 6 y comenzamos con el bienio progresista, donde lo dejamos. Bien, este autoritarismo del gobierno en el reinado de Isabel II pues va a llevar a dar lugar a que se agrupen los liberales progresistas y dará lugar al pronunciamiento que hubo en Vicálvaro, lo que se llamó la Vicalvarada. Por el manifiesto de Manzanares, pues hacían unas reivindicaciones progresistas, como por ejemplo la ley electoral, la reducción de impuestos, la restauración de la milicia nacional, es decir, al final todo esto provocó la caída de los moderados y la llegada de los progresistas, y lo que se llamó los 2 años el bienio progresista. La reina llamó a Espartero a formar gobierno, como ya sabéis era progresista, y O'Donnell como ministro de guerra. Tomaron medidas con los principios de progresista, tomaron medidas progresistas. Por ejemplo, se retomó la milicia nacional, la ley municipal y se preparó una constitución, la constitución del 1856, que iba a tener unos tintes progresistas, pero que finalmente pues, no se pudo promulgar, lo que se llamó la Constitución non nata. Aparte, tuvieron un plan de reformas económicas para comenzar un nuevo ajuste tanto de la hacienda como la democratización de la economía y la liberalización. Una de las obras fundamentales será la ley desamortizadora de Pascual Madoz. Bien, la desamortización de Madoz pretendía pues completar lo que comenzó Mendizábal, ¿vale? Se incautaron por los bienes de la iglesia y tal, pero sobre todo se van a incautar bienes en manos muertas. Manos muertas quiere decir que no eran productivas, tanto de la iglesia como de los ayuntamientos. En este caso, la labor de la de Madoz fueron bienes de los ayuntamientos. ¿Qué es lo que se pretendía con esta desamortización? Pues recursos para la hacienda pública, es decir, sanear un poco las cuentas del Estado, modernizar la economía española, ¿vale? Con la repartición de este tipo de terrenos, ¿no? La redistribución. Y por otro lado también modernizar un poco la red, o comenzar la red de ferrocarril para fomentar el comercio interior y el crecimiento industrial del país. Bien, se promulgó también la Ley General de Ferrocarriles, ¿vale? Se dieron muchos incentivos a las empresas que se involucraran en el proyecto, pero solo fueron extranjeras. Además, fue un desastre total porque el ancho de los carriles era mayor que el de las líneas europeas. También es cierto que la orografía de España pues, es muy montañosa y se necesitaban pues máquinas de vapor más anchas, mucho más grandes para evitar las pendientes, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurrió? Porque tampoco dio el deseado fruto. También se perdió la oportunidad de incentivar el crecimiento industrial de España, porque fueron empresas extranjeras las que dieron el producto para hacer toda esta red viaria. También para desarrollar la economía, aparte de la Ley General de Ferrocarriles, pues para desarrollar económicamente el país se incentivó el telégrafo, se comenzaron a modernizar las carreteras y desarrollar la minería. Toda esta serie de medidas pues no solucionaron casi nada. De hecho, hubo muchas huelgas obreras en Cataluña, ¿vale? Y tenían muchas reivindicaciones. También se promulgó la ley del trabajo, que introducía muchas mejoras para los obreros. Y lo importante es que en este momento es cuando entra la revolución industrial en España y se comienza la irrupción del movimiento obrero, que tendrá tanta importancia cuando comience el republicanismo y el comienzo del sindicalismo en España, lo que va a atemorizar las clases conservadoras incluso hasta ahora mismo. La reina en este momento pues va a nombrar a O'Donnell como jefe de gobierno, y este va a reprimir todas estas protestas obreras y progresistas. Bien, la política de O'Donnell y su partido unionista pues va a ser una mezcla entre moderados, progresistas y un poco lo que le daba la gana, ¿no?, a O'Donnell. Es un periodo de relativa estabilidad, ¿vale? En política exterior lo más importante que va a ser pues las campañas militares que vamos a tener en Marruecos. Queríamos volver a recuperar el prestigio colonial que tenía España.
¿Cuáles van a ser los grandes triunfos? Pues la incorporación de Ifni y la ampliación de la plaza de Ceuta, ¿vale? Importante la intervención militar de Prim, que será importante en el sexenio revolucionario que será el de después. Bueno, el Partido Unionista pues va a tener problemillas, ¿vale? Y O'Donnell va a presentar su dimisión y la reina Isabel II pues va a darle el poder a los moderados de nuevo. Como veis, es progresista, moderado, ¿vale? Es lo que se llama la ley del péndulo, es como un péndulo, va de un sitio a otro, de un sitio a otro. Termina el gobierno de los unionistas de O'Donnell y comienza el de Narváez. Este fue el general que cogió las riendas del gobierno con el principio del reinado de Isabel II. Bien, como siempre los conservadores van a gobernar de manera autoritaria, lo que los progresistas pues, no van a estar de acuerdo y van a llevar a cabo muchísimas insurrecciones como las estudiantiles del 65, las llamadas jornadas de San Daniel, o la sublevación militar. Como ya veis, los militares siempre están muy dentro de la política y de la vida de la España del siglo XIX, como también lo tendrán en la época de Franco. Y la sublevación de los sargentos en el cuartel de San Gil en el 66. Lo importante es que vemos como poco a poco, esto es importantísimo, las ideas demócratas empiezan a ejercer su influencia en las clases populares. Es decir, que los discursos políticos ya son entendidos y aplicados en la sociedad. Daos cuenta que era una época en la que la población era agraria y ganadera, analfabeta prácticamente. La política no le interesaba absolutamente nada. No tenía ni idea, ¿vale? No, pero ya poco a poco, con las mejoras democráticas en la educación y la influencia de las clases populares cada vez será más importante. Bueno, todo esto acabó, como ya veis, con 66 fusilamientos, fue duramente reprimida por los moderados. Y el Partido Progresista, ¿vale? Pues va a firmar el Pacto de Ostende, aquí lo tenéis, Ostende es una ciudad belga, un pacto, se fueron allí al exilio y allí firmaron un compromiso por el cual proponía el fin de la monarquía de Isabel II. Bien, con este pacto de Ostende y este tratado que firmaron los generales en el exilio, Prim y Serrano, pues el 19 de septiembre comienza el sexenio, se produce el levantamiento revolucionario conocido como la Gloriosa. Serán 6 años de democracia, por eso se llama sexenio, porque son 6 años, aquí lo tenéis la fecha, ¿vale? Y en el cual, pues Juan Bautista Topete, en Cádiz, se va a sublevar junto con Prim y Serrano, e Isabel II, pues después de la derrota en la batalla de Alcolea, pues partirá al exilio, ¿vale? Y abriéndose una etapa gloriosa, porque fue uno de los intentos más importantes de toda la historia de España en el que se intentó instaurar una verdadera democracia. Mientras la revolución, pues hubo un gobierno provisional presidido por Serrano, uno de los sublevados. Se convocaron unas cortes constituyentes, también se promulgaron una serie de demandas para satisfacer pues, todas las inquietudes de estos progresistas, como por ejemplo el sufragio universal, la libertad de imprenta, el derecho de asociación, ¿no? Los partidos políticos, ¿vale? Y la coalición, ¿vale? Que ganó en esa victoria electoral, hubo unas elecciones, ganaron los progresistas, ahora vamos a ver quiénes fueron los componentes de este gobierno, pues se va a abogar por un sistema monárquico liberal, en el que estaría subordinado este rey y este parlamento a la soberanía nacional y al sufragio universal, ¿vale? No, es una de las formas con las que los progresistas pues, intentaron democratizar el país. Hubo también minorías dentro del gobierno, como por ejemplo los carlistas, aquí tenéis los escaños que tuvo cada uno, ¿vale? Los moderados, el Partido Republicano Federal, con figuras importantes como Figueras y Pi Margall, ya veremos más adelante, y los republicanos unitarios, ¿vale? Bien, en este gobierno provisional pues se va a promulgar la primera constitución democrática puramente porque pues vamos a ver cuáles son sus principios. Por ejemplo, una larga declaración de derechos y libertades, la soberanía nacional, una división de poderes, ¿vale? El Estado se declara monárquico, pero el poder recae en las Cortes,
el rey no puede vetar ningún tipo de ley, los ayuntamientos y diputaciones pues se van a elegir por sufragio universal, que os acordáis que antes universal masculino, que antes era directamente una elección directa. Las provincias de ultramar, es decir, todo lo que tenemos en Cuba y Puerto Rico, pues tenía los mismos derechos que la de la península. Bien, en definitiva, se va a crear un régimen liberal democrático, más o menos, ¿no? Bien, proclamada la Constitución, se está buscando un rey de talante democrático, porque daos cuenta que la regencia la tenía el general Serrano y el primer ministro pues era Prim, ¿vale? Se van a tomar también en la regencia de Serrano, en esta primera etapa del sexenio, pues unas medidas económicas, ¿vale? Pues, llevadas a cabo por el ministro Laurano Figueroa. ¿Cuáles eran los objetivos? Pues abrir el mercado español a la entrada de capitales y también que vengan capitales extranjeros, ¿no? Que inviertan en el país. Por ejemplo, se impuso los impuestos de los consumos, lo que hoy día sería el IVA, aunque lo restablecieron en el 70 de nuevo. También se creó la peseta como unidad monetaria y importante también fue para paliar la deuda pública, para la deuda de la Hacienda, se promulgó la ley de minas de 1871. En esta ley de minas pues será muy significativa porque, por ejemplo, se vendieron, el Estado vendió a los yacimientos importantes de la península, se los vendió a capitales extranjeros. Por ejemplo, las minas de Río Tinto en Huelva. Y por eso el Recreativo de Huelva es uno de el primer equipo de España, porque los ingleses que compraron la concesión de la mina pues fueron los que empezaron a crear el club, el Huelva Recreation Club. ¿Qué más? Pues las bases arancelarias, por ejemplo, de julio, lo que hizo el Estado fue básicamente que rebajó los aranceles a los productos extranjeros. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que va a tener una amplia oposición porque los algodoneros catalanes que con las medidas proteccionistas se habían siempre beneficiado, pues van a estar en contra. También los cerealeros del interior también, que veían peligrar pues su negocio. Bien, por fin se encontró candidato. Prim fue el primer valedor de Amadeo de Saboya sin premio, ¿vale? Este es hijo de Victorio Manuel II, que fue el que unificó Italia, ¿vale? Entonces tenía un talante pues democrático, que es lo que se buscaba en España en este sexenio revolucionario. Pero este Amadeo pues va a tener muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque va a tener problemas económicos, la guerra de Cuba, la tercera guerra carlista, insurrecciones republicanas, que ahora se va a proclamar república después de la dimisión de Amadeo con las siguientes elecciones, la oposición de todos los moderados dirigidos por Cánova. Es decir, que todo llevará a que Amadeo renuncie al trono en febrero del 73. Bien, la última etapa del sexenio pues fue la Primera República, ¿vale? Que al final fue derrocada por un golpe de Estado en enero del 74. Bien, fue la salida más fácil después de la dimisión o de la abdicación de Amadeo. Aunque se votó y la mayoría, pues 258 a favor y 23 en contra, aunque ganó el apoyo, ¿no?, de los políticos, pero en realidad no refleja la nueva forma de gobierno, no refleja pues las aspiraciones que tenían todos los políticos españoles, ¿vale? Más que nada se dieron su apoyo para organizar el retorno de los Borbones con Alfonso XII, como ya veremos más adelante. De hecho, nació y solo Estados Unidos y Suiza pues apoyaron y reconocieron el Estado español, ¿vale? Querían hacer una reforma muy profunda, con el laicismo del Estado, las reformas sociales, es decir, estas eran las aspiraciones que tenía la República. Un sistema federal formado por repúblicas o por cantones, por repúblicas como por ejemplo Estados Unidos, ¿vale? O cantones como por ejemplo como los suizos. Muy pronto los republicanos se van a dividir en dos grupos. La República pues estará abocada al fracaso desde un primer momento, pero bueno, se dividió en 4 etapas y la primera pues fue el gobierno de Estanislao Figueras, ¿vale? Las clases populares en este caso pues querían unos cambios profundos. Por ejemplo, en Andalucía hubo revueltas campesinas porque querían una redistribución de la tierra, ¿vale? Que se repartieran las tierras. En Cataluña, por ejemplo,
un movimiento obrero potente, ¿no? Que reivindicaba una jornada laboral más, una reducción de la jornada laboral, que aumentaran los salarios, ¿vale? El Estado federal que se implantara cuanto antes, ahí tenéis ya las reivindicaciones nacionalistas desde un primer momento. También se abolieron los consumos, que acordáis que eran como el IVA, las quintas, que era el reclutamiento de 5 de entre 20 y 30 años, y había una de las medidas que los ricos podían pagar en metálico al Estado, lo que llamaban la redención, o ser sustituido por otro para no ir a la guerra. Todo esto dará lugar al que el 2 de mayo del 73, con todas estas revueltas, este gobierno provisional, tantas revueltas, pues va a ganar en las elecciones, va a ganar el Partido Republicano Federal, ¿vale? El 1 de junio del 73 se va a proclamar la República Democrática Liberal y va a tener el poder Pi y Margall. Bien, ya estando en el gobierno Pi y Margall, pues su propósito será pues emprender grandes reformas. Por ejemplo, hacer laico el Estado, una separación clara entre la Iglesia y el Estado, conceder la independencia de las colonias, una legislación social, por ejemplo, la enseñanza, las quintas, el trabajo, reformar los consumos, tal. Es decir, aliviar un poco la vida de los ciudadanos. Bien, hubo un proyecto de constitución en el que era completamente no centralista, es decir, federal, tener cada región tener su propia constitución, división del Estado en 15 pequeños estados federales, en el que el presidente de la República sería el encargado de mantener equilibrio entre el poder central y el poder de las federaciones, ¿vale? Y básicamente todo lo que aparecía en la Constitución era igual que la del 69, pero todo esto, como ya os digo, quedó todo en proyecto de Constitución porque estuvo vigente la del 69, la que se proclamó en el gobierno provisional del sexenio. Bien, el gobierno de Pi y Margall pues se va a ver con dos problemas fundamentales, El primero será el carlismo, de nuevo las aspiraciones de los carlistas, de los que querían volver al antiguo régimen. Y por otro lado tenemos el cantonalismo. Bien, el cantonalismo, vamos a estudiarlo, que será, el problema que tuvo en España con el cantonalismo será que se mezcló las aspiraciones autonomistas, defendido por los republicanos federales, por la cierta autonomía en cada federación, y se mezcló con la revolución social, es decir, con las ideas obreristas de la AIT, y se radicalizó sobre todo en las zonas donde había las ideas anarquistas estaban muy, muy vigentes, como por ejemplo en Andalucía y en Levante, donde se proclamaron los cantones de Sevilla, Cádiz, Córdoba, Utrera, Bailén, etcétera, ¿vale? No, se proclamaron repúblicas independientes con una legislación cada una la suya, etcétera. Esta insurrección estatal, pues Pi y Margall se va a negar a disolverla por las armas. Por lo tanto, acabaría el gobierno de Pi y Margall, dimitió, y Salmerón será el encargado de intervenir militarmente esta insurrección cantonalista. Y esta etapa es una de las más cortas de la República porque Salmerón mandará a sofocar militarmente al general Andalucía con el general Pavía y Martínez Campo a la zona del Levante. Pero Salmerón dimitirá porque se negará a firmar una pena de muerte, por lo tanto acabará su gobierno muy pronto. Bien, el republicano unitario o conservador, por así decirlo, Emilio Castelar, pues será nombrado presidente. Gobierna por decretazo, ¿vale? De nuevo recurre a las quintas, es decir, va a tener unos poderes extraordinarios, ¿vale? ¿No? Quiere acabar con la guerra carlista, por eso tiene que reclutar a mucha gente, ¿vale? Acaba con los últimos reductos del cantonalismo, por ejemplo el de Málaga o el cantón de Cartagena, uno de los más importantes. Y se estaba viendo que el gobierno de Castelar pues poco a poco iba perdiendo la confianza y que parecía inminente que el signo de derechas que había tomado la República pues iba a ir hacia la izquierda. Por eso el general Pavía va a invadir el hemiciclo y va a dar un golpe de estado tipo 23F, pero auténtico. Y con esto tenemos que el final de la República, el final ya estaba cantado, pero que será un auténtico
fracaso, ¿vale? El gobierno, que ya va a pasar a manos de unionistas y progresistas, encabezados por Serrano, pues seguirá su curso. Poco a poco, Alfonso XII se va a tener una camarilla que va a crear el partido alfonsino liderado por Cánovas del Castillo, que lo que quería era restaurar la monarquía, y todo eso se plasmó en el manifiesto de Sandhurst. Sandhurst es la localidad inglesa donde tenía la escuela militar Alfonso XII, y allí lo que se proclama en ese manifiesto es, redactado por Cánovas del Castillo, que sintetizaba por el programa que quería tener pues, el partido alfonsino, una nueva monarquía, ¿vale? Con un régimen monárquico, conservador y católico, y defendería el orden y un sistema político liberal. Todo ello comenzará el 29 de diciembre, cuando el general Martínez Campos dará un golpe militar a este gobierno provisional en Sagunto, proclamando al rey de España a Alfonso XII. Bien, y ahí comienza la restauración monárquica en España con el sistema de turno pacífico en el que Sagasta y Cánovas del Castillo pues, se van a ir turnando en el poder. Ahí tenéis a Cánovas y a Sagasta turnando en el poder en lo que se conoció como turnismo pacífico en el reinado de Alfonso XII, la restauración monárquica. Bien, y con estos chicos y chicas, pues terminamos nuestro bloque 6. Así que un saludo muy fuerte y ánimo.